Estamos ahí de pisar lo que comúnmente solemos conocer o conocemos como el Año Nuevo. Ahí, estamos ahí. Algunos están llegando arañando, ¿no? Esta mañana charlábamos con la iglesia y yo decía, uno ya empieza a escuchar en la calle, que se vaya este año, que se vaya este año. Nosotros como hijos de Dios no nos vienen los años nuevos encima, nosotros salimos a la conquista. No es que a nosotros, se me vino el año nuevo encima, se me vino el año encima. A nosotros no se nos viene nunca. A un hijo de Dios el año no se nos viene encima, no se nos viene nunca encima. Somos nosotros que vamos a la conquista. Por eso cada palabra rema, cada palabra profética dada cada año entre nosotros, tiene que ver con esto, con que nosotros entramos al nuevo año con un espíritu y una actividad concreta de conquista de un territorio nuevo, de la gracia de Dios y de nuestra propia vida. Necesitamos del Señor, dependemos del Señor. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando vivíamos en Quilmes, ahora se empiezan a preparar los muñecos para quemarlos, para que exploten, para que se quemen. Me acuerdo un par de vecinos hace muchos años atrás que se estaban peleando, habían hecho y habían puesto plata para hacer el muñeco, para quemarlo, y se peleaban, estaban enojados porque la cabeza del muñeco no había explotado. Yo te dije, le dijo, yo te dije que no iba a explotar. Como que tenemos que ponerle un sello, tenemos que ponerle una bomba al año viejo y decir, que se vaya. Como que nuestra esperanza está en el porvenir. No, nuestra esperanza no está en el porvenir. Nuestra esperanza no está en el nuevo año. Nuestra esperanza está, como hemos declarado esta noche, en el Señor. Yo confío en ti, yo confío en Él. Este es el gran desafío, el desafío que todos nosotros tenemos como iglesia, como gente, como pueblo de Dios, como seres humanos. El gran desafío que tenemos es llamar a nuestra vida a confiar y a depender en el Señor en todo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nuestra fortaleza no viene de adentro, viene de afuera. Es la fuerza de Dios en mí. No es de adentro hacia afuera, es de afuera hacia adentro. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El Salmo 18:32 dice, Dios, me encanta este texto del salmista. Dice, Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Yo no manejo mi destino, yo no manejo mi camino. Por eso la palabra de Dios se encarga de decir que ya hay un camino preparado de antemano para nosotros, un camino que Dios ha preparado de antemano, y ese camino es un camino de bien, es un camino de buenas obras, ya está hecho. Dice que Él es la fuerza que me hace perfecto en el camino. Yo no tengo la capacidad de diseñar un camino, el camino ya está diseñado, por eso está diseñado, por eso dependo de Dios, dependemos de Dios. Esta es una de las grandes guerras espirituales que todos nosotros tenemos cuando nos encontramos con el Señor. Dependemos de Él, son sus fuerzas en nosotros, es lo que nosotros hacemos con sus fuerzas, no lo que a nosotros nos parece. Combatimos todo el día con esto, todo el tiempo, toda nuestra vida combate con una esperanza que a veces es la que nos acomoda o la que nos conviene a nosotros, pero no es así. Nuestra esperanza está en Él. Yo confío en ti, mi Dios, declaramos esta noche. El Salmo 31:24 dice, así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. La efectividad de mi fortaleza es la esperanza en el Señor. Mi fortaleza tiene sentido, mi fuerza tiene sentido, mi vida tiene sentido, diseño, porque el Señor es el autor de mi dependencia y de mi confianza. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Isaías 12:2 dice, miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Aleluya.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es la mano de Dios nuestra victoria. Por eso somos más que vencedores. Por eso podemos hacerle frente a toda situación, adversa y no adversa, porque Él es nuestra fortaleza. Podemos vivir en el día malo confiados y también podemos vivir en el día bueno confiados de la misma manera, porque dependemos de Él. Lo necesitamos en todo tiempo. Ustedes saben que, les cuento una interna de la semana, pero esta palabra, yo estaba trabajando en otra palabra y esta palabra aparece en una charla, algo que Dios trae, que lo voy a comentar más adelante, que trae a mi vida en medio de una charla en el consultorio pastoral. Y yo dije, Señor, ¿por qué esto hoy y ahora? Porque ya ni siquiera yo lo tenía en el recuerdo, pero lo voy a dejar para el cierre. Por eso, todo lo que nosotros hemos vivido como iglesia durante este año, lo que has vivido vos, lo que hemos vivido yo, es un reflejo claro y poderoso de que Dios continúa haciendo las cosas a su manera, a su modo, a su estilo y en su formato. Y que de la única manera que yo encuentro sentido es si me acomodo y entiendo con sabiduría del reino, entiendo cuál es mi rol como hijo, cuál es tu rol como hijo, cuál es tu rol como hija. Un gran hombre de Dios, pastor, médico, psiquiatra y escritor, un referente en fines de la década del 80 y principios de la década del 90, personalmente en mi vida en lo que tiene que ver con todo lo que es el conocimiento y el estudio de sanidad interior. Se llamaba Jay Adams, como te decía, un hombre de Dios, pastor, médico, psiquiatra y escritor. Muchos libros ha escrito en esas 2 décadas y fue el autor, por ejemplo, no vale la pena, contaba esta mañana, meternos a describir de qué se trata, pero fue el autor de una terapia que él realizó en su propia clínica. Es un hombre que tenía su propia clínica de internados psiquiátricos, gente que había no entendido el plan de Dios en la vida y que se había descontrolado, que se había desconectado de la realidad. Y la depresión, los ataques de pánico, las angustias, la tristeza, el dolor, las broncas, los enojos, los rencores los enfermaron de tal manera que estaban todo el tiempo, todo el día estaban totalmente medicados. Y él recibe una voz de Dios, lo que después denominó y escribió 2 libros de algo que él llamó la confrontación nautética. Pero él cuenta en uno de sus libros que él fue a estas personas que estaban dormidas y dopadas, como se dice habitualmente. Y dice que una noche, entre la 1 y la 1:30 de la mañana, Dios lo despierta y le dice, andá y decile a tus internados, no a los nuestros, O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Le dice, andá y deciles que ellos están ahí por culpa de ellos. Que ellos están ahí no porque son víctimas, sino porque son responsables. Ellos han administrado mal su vida, sus emociones y su destino. Han controlado su vida en vez de dejar que yo la controle. Y dice en su libro, en uno de sus libros, este pastor y médico psiquiatra Jay Adams, dice que fue a esa hora de la madrugada y que le habló al oído a cada uno de los internados que estaban durmiendo ahí, dopados, y les dijo, vos sos responsable de estar acá, vos tenés la culpa. Dice que por semanas habían estado dormidos, que no podían ni siquiera desayunar. Y dice que fue y le habló en el oído a cada uno de ellos. Y dice que a la mañana siguiente la sorpresa de él fue que estaban todos sentados con los ojos, me imagino, ¿no? Vamos a jugar un rato, ¿no? Estarían todos, claro, como diciendo, ¿qué pasó? Volví, ¿no? Volví, aterricé de vuelta, se prendieron las luces de la pista y aterricé. Dice que se sorprendió porque había unos cuantos que estaban desayunando. O sea, Él los llevó por parte de una revelación de Dios a que entiendan que sin Dios no se puede, sin Dios te enfermas. Sin el Señor te enfermas y te morís. Pero uno de sus libros, él cuenta
un estudio que los norteamericanos hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Un estudio muy interesante. Dice que un grupo terapeuta, un grupo de psicólogos y psiquiatras en plena Segunda Guerra Mundial, durante 60 días, hicieron un estudio de las emociones en los soldados que estaban en plena batalla, que estaban en la guerra. Dice que durante 60 días ininterrumpidos hicieron un estudio. Lo cuenta él en uno de sus libros. Libro viejo, por cierto, como te decía, fines de la década del 80, principios de la década del 90. Y dice que este estudio reveló que los soldados de infantería, o sea, los que estaban en tierra, que peleaban y que combatían cuerpo a cuerpo, al final de esos 60 días sentían que se quedaron sin alma, sin espíritu, que estaban muertos emocional y espiritualmente. Que estaban muertos, bueno, no es para menos, estaban luchando cuerpo a cuerpo en la Segunda Guerra Mundial. En paralelo al estudio que hicieron con estos soldados en tierra, hicieron el estudio con los pilotos de la Fuerza Aérea, que eran los que los apoyaban a ellos en medio del combate cuerpo a cuerpo. Y dice que en paralelo, en esos mismos 60 días, los pilotos aéreos estaban más motivados, que estaban más confiados. No que estaban alegres, porque nadie está alegre de ir a una guerra, por supuesto, no es que estaban contentos, sino que estaban más motivados, que estaban con otra onda, vamos a ponerle, ¿no? Que estaban con otra onda. Los tipos estaban motivados, o sea, que se sentían, en cierta manera, seguros. Lo cierto es que lo que descubrieron, además de que los de aire morían, según este estudio que revela este escritor, los de aire morían un 80% más que los soldados que estaban en tierra. O sea, los que más morían, más motivados estaban en la guerra que los que menos morían, que eran los que más muertos espiritual y emocionalmente estaban, que eran los soldados de infantería. Y dice que una de las cosas que descubrieron, que esa motivación de los pilotos aéreos, que porque estaban en el aire, sí, dice que esa gran motivación que tenían era que ellos tenían el control y el acelerador del avión. O sea, que en cierta manera su motivación o su confianza estaba en que a la hora del ataque ellos eran los que en cierta manera definían su destino. O sea, el resultado fue concreto. La percepción de tener control produce calma. Muy interesante. Porque cuando nosotros decidimos tener control, decidimos hacernos cargo de precisamente lo que nos tenemos que hacernos cargo. Cuando vemos que hay situaciones que no podemos controlar, se genera temor, inseguridad en nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo, y creo que muchos de nosotros o de los que están aquí recordarán lo que fue el corralito financiero en la República Argentina. Yo me acuerdo muy bien, muy bien. Se podían sacar 250 pesos por semana del banco. Muchos bancos estafaron a miles y miles de argentinos. Muchos bancos cerraron, se quedaron con el dinero de muchos de los argentinos. Y una de las noticias que más me impactó a mí en aquel tiempo fue que alrededor, decían las noticias, de 20.000 argentinos murieron de un infarto de miocardio. Claro, mientras estaba la plata, tenían el control. Ahora que no estaba la plata, no tenían el control. Yo me acuerdo muy bien de esa época. Nosotros tenemos una tendencia a controlar. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos una tendencia a controlar, a que el control está mejor en nuestras manos que en las manos de Dios. Por eso la exhortación continua de la palabra de Dios y cada uno de lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra visión como iglesia está focalizado en una iglesia basada, centralizada en adoración, en sanidad interior y en dependencia de Dios. Por eso Dios nos bendice, porque hemos aprendido y estamos aprendiendo a que el control de todo lo tiene Él. La falta de dinero produjo en aquel entonces inseguridad, pérdida de poder. Con la plata controlo, sin la plata me descontrolo. El descontrol nos enferma y nos mata.
Yo sé que esta noche hay personas aquí que están viviendo situaciones descontrolantes. Yo sé que esta noche estaba pasando eso aquí, que hay muchos entre nosotros que están viviendo una situación de descontrol, de que sienten que perdieron el control, de que se les fue la manija y el acelerador y sienten como que la cosa está desordenada o que efectivamente está desordenada. Sentís que no podés controlar una enfermedad aunque haya un diagnóstico y eso te lleve a realizar una terapia motivadora para enfrentarla, o el uso de los medicamentos recetados por el profesional médico. Sentís que no estás bajo tu control. Uno no puede tener control de todo. Y es ahí cuando vienen verdaderamente las ansiedades, el estrés. No podemos vivir pensando que necesitamos controlar todo lo que nos da temor. Es uno de los grandes desafíos, uno de los grandes pecados a los que tenemos que combatir como hijos de Dios y como seres humanos. La tendencia a la autosuficiencia. No podemos, es imposible. Este caso del dinero que comentábamos anteriormente, ¿cuánta gente se sentía segura? ¿Cuánta gente estaba segura? La cosa es que nadie tiene el control de, por ejemplo, los imprevistos. Por ejemplo, yo puedo llevar una vida sana, hacer deporte, comer sano, no tomar alcohol, no fumar. O sea, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? O sea, me encantaría hacer deporte, me encantaría comer bien. Te reís porque entonces quiere decir que las evidencias están a la vista, ¿no? Y de repente aparece en mi vida una enfermedad de orden catastrófico, una enfermedad en la que orgánicamente mi destino es un destino complicado. Y vos decís desde tu lado, ¿pero qué pasó con el pastor Daniel? Si era un tipo sano, si vivía bien, si estaba viviendo, comía bien, no tomaba alcohol, no fumaba, hacía deporte, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con él? Es que no tenemos el control de los imprevistos. Cuando los imprevistos aparecen, o Dios gobierna o nos desgobernamos. Y tenemos que luchar con eso. ¿Por qué? Porque el futuro no está en nuestras manos. Dice la Biblia que lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero lo no revelado pertenece a Jehová, nuestro Dios. No tenemos el control ni siquiera de las próximas 2 horas que vienen por delante en nuestra vida. Podemos, como decíamos el miércoles a la noche, ¿no? Mientras estábamos predicando y buscando un tiempo en la presencia de Dios para orar por todos los temas que teníamos para orar, yo puedo organizar mi noche. Después que termina la reunión, decir, te veo, nos encontramos, tomamos un café o vamos a cenar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo decimos porque estamos preparados para que todo salga bien, pero ninguno de nosotros sabe si eso va a pasar o si no va a pasar. El miércoles decíamos, el apóstol Pablo dice, ustedes hombres y mujeres de fe, ustedes tendrían que decir, si Dios quiere lo haremos, si a Dios le parece lo haremos, si Dios lo permite lo haremos. Es que tenemos en nuestro interior la esencia de que no hemos sido preparados para morir, de que no hemos sido creados para vivir eternamente. El pecado nos trajo a la muerte. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que vivan eternamente. No había en el plan de Dios un plan de maldición. Siempre hubo un plan de bendición. Vos podés tomar la decisión de irte a vivir solo o de irte a vivir sola a una montaña y de convertirte en un ermitaño, en una ermitaña, porque te cansó vivir entre la gente, por ejemplo. No quiero saber más nada con la gente, estoy harto de la gente, me pudrió la gente. Me voy, chao. Y agarrás la mochila, la valija y te vas a vivir a un monte solo. Aunque estés viviendo solo, lejos de todos nosotros que te hemos molestado y estorbado toda tu vida, yo te quiero decir, nadie te va a quitar la posibilidad de que tengas un insomnio y de que no puedas dormir por ansiedad. Te va a pasar igual. Porque la solución no es escaparse. La solución no es aislarse. La solución es ponerse la gorra y decir, no, yo dependo de Dios. Yo necesito al Señor. No podemos tomar el control porque no fuimos creados para controlar. Por eso yo quería hoy hablar de esto. Este es el título del mensaje, Adictos al control.
No tenemos la capacidad de controlar, no hemos sido creados para controlar. En una relación conyugal lo que termina dañando la misma precisamente es el control. El control nos hace creer que tenemos derechos sobre el cónyuge y decimos, no, pero yo soy su esposo, tengo derecho a controlarla. Lili, mi esposa, puede decir tranquilamente, no, pero yo soy su esposa, tengo derecho a controlarlo. Y yo digo lo mismo, no, pero yo tengo derecho a controlarte. Igual es imposible, quiero contarles, no hay manera, lo he intentado muchas veces, pero no hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Él o ella le agarra el celular y empieza a mirar todo el WhatsApp de él. ¿Y él qué hace? Lo mismo. Yo no puedo controlar. Uno de los problemas más graves en la relación conyugal tiene que ver con el control de los cónyuges. Cuando controlas a tu esposo, cuando controlas a tu esposa, cuando nosotros controlamos, perdemos la capacidad de un arma estratégica que Dios le ha dado a la vida matrimonial. Por ejemplo, en el amor matrimonial, que es el ceder. Cuando yo controlo, dejo de ceder, y cuando dejo de ceder, me enfermo controlando. Y encima, el que se termina enfermando es el que controla, no el controlado. Si hay una gran realidad que todos nosotros vivimos y que no nos podemos escapar, y que el único que tiene poder para sacarnos de ahí es el Espíritu Santo de Jesús, resucitado entre los muertos. Nosotros nos enfermamos. No se enferma el controlado. Yo no puedo controlar a mis hijos. Igual ya están grandes los tres. Yo no puedo controlarlos. Yo lo que tengo que hacer es educarlos en el temor del Señor. Pero además de que los voy educando en el temor del Señor, les voy dando de mi testimonio de la presencia de Dios en mi vida, donde ellos pueden ver tranquilamente y en amplitud que Dios está en papá, que Dios está en mamá y que aprendieron a depender de Dios. Yo no puedo controlar a mis hijos. No podemos controlar a nuestros hijos, porque cada vez que los controlamos nos enfermamos nosotros. No podemos hacerlo. Porque no es nuestro rol, porque no es nuestro trabajo. Quien controla, manipula. Y Dios no es manipulador. Dios es alfarero. Dios no manipula, Dios moldea. Cuando nos corremos del control que Dios tiene de nuestra vida, nos convertimos en manipuladores del otro, de las situaciones, de la vida y de las circunstancias. Por eso siempre todos nosotros queremos que nos vaya bien. Siempre nosotros queremos que todo lo que viene por delante nos vaya bien. O sea, pensar y trabajar en eso es decir, eso me trae paz. O posiblemente me traiga paz. Y vivimos obsesionados por el control absoluto. Este es un tema muy común en el trabajo del consultorio pastoral. Muy común. Muy común. Estoy desesperado, pastor. Perdí el control. Estoy desesperado. Pero como te decía al principio, en esta semana, una charla de consultorio pastoral, en medio de una charla, en medio de un consejo pastoral, Dios me trajo algo a la cabeza que hizo que virara el mensaje, que el jefe diera un golpe en el timón. Y una palabra concreta de Dios que me dijo, deciles que se rindan, porque yo no comparto el control con nadie. Solo yo, el Señor, tengo el control de todo. Así que te lo dije. Chao. Deciles que se rindan, porque yo no comparto el control con nadie. Solo yo, el Señor, tengo el control de todo. Dios no te dice, esto lo controlas vos, esto lo controlo yo. Dios no nos ha asociado con Él en el control. No es que Dios me dio a mí el 20% de su control y Él se queda con el 80% y es el socio mayoritario del control de nuestra vida. Él tiene el 100% del control. Toda nuestra vida está controlada por Él. Cuando nosotros no dependemos de ese control, nos enfermamos. Nos enfermamos espiritualmente, nos enfermamos orgánicamente, nos enfermamos mentalmente, sentimentalmente. Dios dice, definitivamente, yo tengo el control. Dios no quiere asociarse, no es la intención
tampoco es el plan de Dios. Lo cierto es que la Biblia, la palabra de Dios, tiene una idea superadora al respecto. Nos enseña que en lugar de tener el control, tenemos que renunciar a él. Dios te dice hoy que tenés que renunciar al control y depender de él, que tenés que confiar en mí, dice el Señor. Entender la sabiduría de Dios es aprender a darle el tratamiento al Señor de todas nuestras preocupaciones. La vida para un hijo de Dios no es un dado al azar. No nos gobernamos o no nos manejamos por la suerte. No es la suerte lo que nos gobierna. No es como cayó el dado, es lo que nos va a tocar en el día. No nos gobierna la suerte. Nos gobiernan los planes de Dios. No nos gobiernan los imprevistos. Cuando aparece un imprevisto nos desesperamos, claro, porque no estaba en nuestra contabilidad, no lo teníamos pensado. ¿Qué pasó? Por eso el salmista David dice que no le tenemos que tener temor a las malas noticias. No dice que no va a haber malas noticias, dice que no le tenemos que tener miedo, que vamos a tener malas noticias, pero confiemos, aún en la peor de las malas noticias, Dios va a estar ahí ayudándonos con su diestra de protección. Dice Eclesiastés 9:12, los textos que hoy tengo los tengo en una versión que realmente me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice Eclesiastés 9:12, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa. La gente queda atrapada por tragedias repentinas. ¡Claro! ¿Qué sé yo lo que va a pasar en 5 minutos, en 10, en 20? Por eso mi esperanza está en Él. No tengo el control. No tengo el control. No tengo el acelerador. Cuando tomo el control, estoy ocupando el lugar que Dios tiene, que es solamente el lugar que Él gobierna. Necesitamos confiar en Dios y en el poder de su fuerza. Dependemos de Él todo el tiempo. La toma de este año nuevo con una impartición como esta palabra rema es la toma, una conquista de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar en el Señor, de nuestro servicio al Señor, pero también una conquista de una tierra nueva que ya está conquistada, la cual caminaremos en victoria y protección. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién sabe los planes que tiene para nosotros? El Señor. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién dice? Dice el Señor. ¿Son planes de qué? Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Te va a ir muy bien. Gloria a Dios. Te va a ir bien. Nos va a ir bien. Y esta no es una charla motivadora. Esta no es una noche de motivación, es una noche de declarar la palabra de Dios. Está todo bajo control. Está todo bajo control. Te va a ir muy bien. El Señor ya tiene predestinado todo lo que va a ocurrir en nuestra vida y en nuestros días. Por supuesto que esto no afecta a nuestro libre albedrío. No lo afecta para nada. Dios respeta nuestro libre albedrío, nos ha dado el libre albedrío. Yo puedo ahorcar a mi suegra y sentir placer y felicidad, o unos minutos de felicidad en ese momento, pero voy a pagar las consecuencias, voy a ir preso. O sea, siempre vamos a pagar las consecuencias por las decisiones que tomamos. Esto es una comparación, aparte mi suegra ya está con el Señor. Pero yo siempre voy a pagar las consecuencias de mi libre albedrío. No está en juego mi libre albedrío. Dios siempre va a respetar la libertad con la que me creó, pero voy a pagar las consecuencias, voy a rendir cuentas de si mi vida está controlada por el Señor o si está controlada y gobernada por mí. Si vos sos una persona adicta al control, que cuando vienen las dificultades y problemas te llenas de ansiedad y descontrol y que te desespera no saber qué va a pasar, yo tengo una palabra de Dios esta noche para vos. Dios todavía está sentado en su trono, controlando todo lo que te pasa en la vida. Dios todavía está sentado en su trono, controlando todo lo que te pasa. Gloria al Señor. No está vacío. Aleluya.
Gloria a Dios. No está vacío el trono del Señor. No está vacío. Dice la palabra de Dios que en el siglo XIII, más o menos siglo XIII, todo Judá estaba viviendo un día de prosperidad, por decirlo de alguna manera. Un tiempo de bonanza y crecimiento. Y por sobre todas las cosas, un tiempo de paz. Reinaba en Judá en aquel entonces el rey Usías. Y cuenta la Biblia que Usías había negociado con el enemigo de tal manera, de tan sabio, que tuvo 52 años de paz, dice la Biblia, 52 años de paz. Gobernaron o estuvieron bajo el reinado de Usías. Un buen administrador, cuenta la palabra de Dios, un gobernante, por supuesto en esos tiempos, le había brindado, como te decía, estabilidad. Él dice la palabra de Dios que él mantuvo a los enemigos, o sea, aparentemente, según lo que cuenta la palabra de Dios, era un muy buen negociador porque tuvo a todos los enemigos del pueblo de Judá por 52 años atadísimos. No podían invadir la tierra, no podían invadir Judá. Y la tierra crecía, prosperaba y por sobre todas las cosas, la paz reinaba Judá. La Biblia nos cuenta que en ese periodo el profeta fue Isaías. Pero un día el rey se muere. Nos cuenta la Biblia que un día el rey se muere. Y el profeta Isaías se preocupa. 52 años de bonanza, del dólar equilibrado, de paz total, de seguridad. Dice que Isaías se preocupa, como nosotros, ¿cómo no nos vamos a preocupar? Cuando enfrentamos una crisis, cuando enfrentamos un problema. ¿Qué va a pasar ahora que mi papá murió? ¿Qué va a pasar ahora que me divorcié? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora que me estafaron sentimentalmente? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que quedé solo, que quedé sola? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? Una preocupación. Cuando vemos que el trono está vacío, nos preocupamos. Por eso la tendencia nuestra es a ocupar el trono. Yo cuando me siento en el trono, lo que hago es controlar. El profeta estaba preocupado, cuenta la palabra de Dios. Claro, no era para menos. El profeta veía el trono vacío. Pero la palabra que quiero compartirte en esta noche, la base, la fuente, lo más profundo de lo revelado en esta semana, tiene que ver con el capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 3. Preocupado el profeta, muy preocupado porque el rey no estaba en su trono. Dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 6 de Isaías: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos del cielo. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios salió al encuentro de Isaías y le dijo: aunque no veas al rey en el trono, yo estoy en el trono. Dios salió al encuentro de la preocupación del profeta. Dios salió al encuentro de la ansiedad del profeta. Dios salió al encuentro de los ataques de pánico de Isaías. Dios salió al encuentro y le dijo: aunque no veas a Usías en el trono, yo estoy sentado en el trono. Tengo el poder, tengo el control. Toda la autoridad me pertenece. Mi trono no está vacío. Gloria a Dios. Hay poder. Los ángeles podrían haberle dicho a Isaías: toda la gloria de Dios abraza a Judá. Pero no, le dijeron: toda la gloria de Dios abarca toda la tierra. Usías vio el trono vacío. Dios salió a su encuentro. El Señor salió a decirle: yo soy tu fortaleza. Yo soy tu confianza. El Señor me dijo que a pesar de que a veces sos atrapado o atrapada por las ansiedades y temores,
por las frustraciones e inseguridades que te producen esa sensación de que perdiste el control de tu vida, de tu economía, de tu pareja, de tus hijos, tenga la edad que tengas, Dios te dice, yo estoy en el trono. No importa el lío en el que andes, no importa la macana que te hayas mandado, yo estoy en el trono y tengo el control de todas las cosas. Gloria a Dios. Aunque vos no estés en tu trono, yo estoy en tu trono. Aunque, como decía el pastor Jorge al principio, que forma parte también de esta palabra, aunque te hayas quedado solo, sola, aunque nadie te haya ido a visitar en el peor de los días de tu vida, yo nunca te dejé, dice el Señor. Nunca te dejé. Aún el día que te enojaste conmigo, aún el día que me desobedeciste, aún el día en que te rebelaste, yo jamás dejé de amarte, yo jamás dejé de cuidarte, yo jamás dejé de estar controlando tu vida. Aún en el peor de los días de tu vida, yo estuve ahí. Aún aquel día que dejaste de orar porque te enojaste conmigo, porque no te respondía la oración, aún ese mismo día yo estaba ahí sentado en mi trono trabajando a tu favor. Vos no me viste, pero yo estaba ahí. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría, entender el desafío de esta palabra. Dios habla y quiere que lo escuchemos, porque si lo escuchamos, entonces estamos entregando el control, estamos entregando el acelerador. La gloria de Dios rodea toda la tierra. Dios sabe por todo lo que estás pasando. Amado, amada, Dios sabe por todo lo que estás pasando. No se te ocurra pensar que Él te abandonó o que te puede abandonar. Ni se te ocurra pensarlo. Dios sabe por todo lo que estás pasando. Dios tiene capacidad para llevarse toda tu carga, no parte de tu carga. Dios tiene capacidad y autoridad, porque Él gobierna y Él todavía está en su trono. Siempre estuvo en su trono, nunca abandonó su trono. Por eso Dios es siempre el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y su victoria y su efectividad y su trabajo es eternamente para la gloria de su nombre y para nuestra bendición. No se te ocurra pensar, su palabra dice, no se te ocurra pensar que te puede dejar solo o te puede dejar sola. Su palabra dice que su contabilidad es tan exacta. Nosotros conocemos este texto, que ni siquiera un cabello se cae de nuestra cabeza que en Él no lo tenga contabilizado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo nunca te dejaré, dice el Señor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que Dios te va a cuidar siempre y hasta el final de los tiempos. Siempre lo va a hacer. Nunca va a dejar de hacerlo. Él estaba allí. Siempre estuvo allí. Dice el Señor, yo no te compré con la sangre de Jesús para venderte al mejor postor. Yo no te compré para abandonarte. Dice Jesús, yo no he muerto en la cruz, ni he derramado mi sangre por vos. Yo no te compré para que vos te controles. No te compré para venderte al mejor postor. Te compré para que vivas conmigo para siempre, jamás, y hagas mi voluntad y disfrutes la vida aún en el día malo. Aún en el día de los impredecibles. Yo no te compré para dejarte a la deriva, dice el Señor. Dios toma una decisión soberana a los finales del libro de Génesis. Todos nosotros lo conocemos. Dios dice, quiero un pueblo. Quiero un pueblo para mí. Y Dios toma una decisión soberana. Dice la palabra de Dios que el Señor elige a Israel. Un pueblo insignificante, chiquito, pequeño, no valía nada. Nadie hubiese comprado nada por ellos. Nadie hubiese pagado nada por ellos. Dice la palabra de Dios, finales del libro de Génesis, que el Señor toma una decisión soberana. Él quiere un pueblo para Él. Casi parece soberbio el Señor, ¿no? Pero dice que quiere un pueblo para Él. Los israelitas, esclavos en Egipto, sembraban y cosechaban. Comían de lo que sobraba, pero era una tierra en la que ellos, los mismos israelitas, sembraban y cosechaban. Cuando Dios los trae al desierto, todos conocemos lo que pasó. Quedaron absolutamente descontrolados.
no podían sembrar nada, no podían cosechar nada, o dependían de Dios o se morían en el desierto. Comían de lo que sobraba, de la basura, pero en el desierto, en el plan de Dios, Dios los abandonó totalmente a ojos de vista de ellos. Dios quería enseñarles al pueblo, quería enseñarles que solamente dependían de Él. Y también el Señor quería darle una lección a todos los demás pueblos paganos para que vean que Él era un Dios que tenía oídos y escuchaba. Inclinó a mí su oído. Para que ellos vean, para que todos los pueblos paganos y sus dioses paganos vean que el Señor tenía ojos y que veía toda la tierra. Para que los dioses y los pueblos paganos vean que Dios tenía boca y hablaba, no como esos dioses truchos, dioses de yeso, de madera. Dice el Señor que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Dios quería mostrarle al pueblo hebreo cuál era su plan, cuál era el efecto de la dependencia. 40 años, todos nosotros conocemos eso. Esta mañana yo decía, yo me lo imagino a Aarón hablando con Moisés, che, no pasamos ya por acá. No pasamos por acá ya. Y Moisés, confiemos en el Señor. El Señor dijo que tenemos que seguir caminando hasta encontrar la tierra prometida. Dependían de Dios. Dependían de Dios. Fue tan fuerte esto que Dios quería enseñarles al pueblo de Israel y a todos los pueblos paganos y a los dioses de los pueblos paganos, que llega un momento que vos y yo conocemos muy bien. Dios los lleva hacia la muerte. Los lleva enfrente del Mar Rojo, a la izquierda montaña, a la derecha montaña, atrás el ejército de Faraón. O sea, si eso no era sádico, decime qué es lo sádico. Todo un pueblo, millones de personas, familias, hijos, niños, vacas, perros, chanchos, gatos, todos en borde de la muerte. Allá el rojo, allá montaña, allá todo el ejército de Faraón que se los venía a comer. Era un momento, cuenta la palabra de Dios, de extremado estrés, de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha queja, seguramente habrá sido, y de mucha crítica, ni hablar. Que Moisés, dice la palabra de Dios, dice que les dice a millones, a todo un pueblo, les dice, escuchá, tranquilos. Tranquilos. Relájate, levanten un pie del acelerador, bajen un cambio, porque ahora van a ver a Dios actuar. No hay situaciones límites, no hay situaciones imposibles. Lo único que hace posible lo imposible es depender de Dios en todo. Y este no es un discurso motivador, es la palabra de Dios entre nosotros. Quiero cerrar con esto que contaba esta mañana, que fue lo que me pasó esta semana. Muy loco, muy raro. Muy raro. Johnny, ¿dónde andas? Estaba en pleno trabajo del consultorio pastoral. Y ustedes saben, ¿no? Por lo menos para mí, pero para la mayoría de los pastores hay un lugar en donde nos sentimos plenos. Yo, por ejemplo, me siento pleno en un lugar. Y es en el consultorio pastoral. Me siento pleno. Ahí, en 4 paredes, la persona que está recibiendo la administración, la conversación, la charla. Yo ahí me siento pleno. Y fue muy loco, ¿no? Porque hasta que vino el encuentro de la noche, esto fue a las 6 de la tarde, y hasta que vino el encuentro, fue el miércoles pasado, hasta que vino la reunión central de intercesión, yo me quedé ahí orando a Dios y pensando, ¿por qué me trajiste esto ahora que yo no lo tenía ni siquiera en la mente? Fueron muchas veces las oportunidades que tuve de dar de nuestro testimonio cuando Dios nos metió enfrente del Mar Rojo, al lado de una montaña, al lado de una montaña y atrás el ejército de los acreedores que venían a cobrar lo que no podíamos pagar. Muchas veces yo he dado ese testimonio, honrando a Dios, glorificando a Dios, honrando a todos los amigos y puntualmente al pastor Jorge Senewald, que me ayudó por muchos años
a entender el plan de Dios ahora pagando deudas. Yo venía del descontrol. Por ejemplo, yo sé lo que es un ataque de pánico. Y no te lo digo con una cosa, yo sé lo que es un ataque. No te estoy diciendo eso. Te lo estoy diciendo con mucha vergüenza y mucho dolor, porque fueron las peores noches de mi vida. Nunca voy a olvidar las noches que mi esposa me acompañó porque no podía dormirme porque tenía miedo de morirme. Si hay algo horrible para la vida de un hijo de Dios y para todo ser humano, pero puntualmente para la vida de un hijo de Dios, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Mis hijos eran chiquitos, los tres. Si hay algo horrible, es un ataque de pánico. Ahí entendí que el ataque de pánico es miedo al miedo. Ahí entendí que el estrés, que el descontrol, que el querer con autosuficiencia controlar tu vida te lleva a enfermarte. Yo me enfermé mal, yo me enfermé psicológicamente, emocionalmente. Vivimos tiempos horribles, de mucha bronca, de mucho enojo con el Señor. Hemos estado apartados un par de años del Señor. Pero Dios me trajo un 3 de noviembre del 2001. Era el día de mi cumpleaños número 41. O sea, allá lejos y hace tiempo. Yo a las 9 en punto de la mañana tenía que estar en el domicilio de un acreedor. Y mientras estaba hablando vino esto. Tal es así que en plena conversación yo me largué a llorar. Le pedí perdón al hermano con el que estaba hablando y le conté, porque estaba en el espíritu de la conversación que teníamos, estábamos hablando del control y de depender de Dios. Esa mañana a las 9 de la mañana yo tenía que dejar el auto fue mi primer pago de la deuda, fue el auto que teníamos. Era el día de mi cumpleaños. Yo tenía una bronca, una calentura, un enojo. Porque para colmo después tenía que enfrentar a mis hijos, contarles lo que estaba pasando, lo que había pasado. Y ese 3 de noviembre, cuando yo dejé el auto en la puerta del acreedor, me vine con el primer recibo del pago de una deuda muy grande que duró 5 años en pagarla totalmente. Gloria a Dios, la pagué toda. Siendo parte de esta comunidad y siendo pastoreado en esta comunidad, aprendí lo que es el control de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Yo venía con mucho pechito argentino, con mucha autosuficiencia. Esa mañana yo me tenía que ir después de ese acto formal de pagar. Me tenía que ir a Floresta. Yo hacía mucho tiempo que no andaba en colectivo. Para mí subir al colectivo fue una humillación gigantesca. Yo estaba horrorizado de mí mismo, avergonzado, con bronca. ¿Qué hago en el bondi acá? De Quilmes Oeste me tenía que ir a Florencia, a Flores. Me tomé, esta mañana decía, no me acuerdo el número, pero era el blanquito. El blanquito, bueno, sí. Hasta Retiro. Y en Retiro salía el 5, que iba para Flores. Yo estaba re caliente, re enojado. Y resulta, le contaba a la iglesia esta mañana, algo tan loco, tan raro. Resulta que mientras íbamos saliendo de Retiro en el 5, todavía el colectivo no estaba lleno, y en la primera o segunda parada, realmente no me acuerdo, pero el hecho fue que sube una persona con toda la onda de indigente. O sea, mal vestido, no con mucha limpieza, no muy aseado. Sí me acuerdo claramente de sus rulos grandes y de su barba. Y sube, paga el boleto
Y empieza a caminar y se acerca al oído de la gente, ¿no? Y empieza a hablarle a la gente en el oído. Y yo digo, me llega, viene a mí, le pego un sopapo, lo dejo liquidado. Y viene y estaba, ¿no? Para cómo yo estaba en el asiento de uno, porque ni siquiera quería tener nadie al lado, ¿no? Porque los sopapaba también por ahí el que tenía al lado. Pero él empezó. Y yo vi que se venía acercando, ¿no? Y digo, y sí. Y me dice, Dios no necesita que lo ayuden. Dios quiere ayudarte. Si eso no fue un ángel, ¿qué fue? Me acuerdo que habíamos pasado el Congreso ya, llegando ahí a finales de la avenida Rivadavia, y me bajé del colectivo. Vi una plaza ahí, cuando bajó el colectivo estaba el templo gigantesco del pastor Aníbal Jiménez. Digo, no, ¿qué hago acá, justo acá? Digo, no. Pero fue así, angustiante, loco, solo. Ya no puede ser. Tenía por delante más de $200,000 de deuda y había empezado con un auto. Digo, esto no se termina más. Esto no se termina más. Y me senté en esa plaza y yo le dije, Señor, me rindo. Me rindo. O vos controlás la situación o yo me mato. Y no te estoy haciendo un drama de una realidad. Es que yo no quería afrontar lo que se venía. Pero un indigente, un personaje, un hombre, hizo que pueda llegar a casa esa tarde sin plata, sin auto y sin cumpleaños. Porque no había ganas, ni ninguna motivación para que lo cumpla feliz. No había nada que me motivara. Pero yo recuerdo que esta piba que Dios me ha dado hizo de esa tarde la tarde del comienzo de unos nuevos días en nuestra vida. Ese día enfrentamos juntos a nuestros hijos y le dijimos, miren, por un largo rato no vamos a tener auto porque estamos haciendo esto y esto, no más de lo que necesitaban saber, solamente lo que necesitaban saber. Fue muy duro porque estaba en juego mi orgullo como hombre, mi orgullo como esposo, mi orgullo como papá, mi orgullo como hijo de Dios, porque yo vengo de una historia de servir al Señor desde muy chico. Y yo estaba apartado del Señor, estábamos apartados del Señor. Yo digo, ¿cómo se dibuja esta historia ahora? Pero Dios ha sido bueno. Hemos podido pagar con trabajo genuino toda esa deuda durante 5 años porque Él tomó el control. Por eso yo te quería invitar esta noche a que te rindas. A que te rindas. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él cuida de nosotros. Dice que la grandeza y el poder de la autoridad de Dios en su trono es tan grande que nos podría tener a todos juntos en una sola mano. Que es tan grande la soberanía de Dios, del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos del cielo, que es mucho más grande que tu soledad, que tu pecado. Es mucho más grande que tu ataque de pánico, que tu angustia, que tu dolor. La autoridad y el control y el dominio del Rey del ejército del cielo es tremendamente grande, es tan grande. Es tan grande su persona, es tan grande su presencia que Él podría juntarnos a todos
literalmente en la palma de su mano. Por eso esta noche, en el nombre de Jesús, quiero llamarte a que te rindas, a que le des todo el control a Él. Es probable, como te decía al principio de esta charla, que estés viviendo un tiempo difícil, un tiempo, a lo mejor te divorciaste hace poco o hace mucho, a lo mejor te quedaste solo, sola, a lo mejor te diste cuenta que perdiste el control, que te encontrás vos divorciado o vos divorciada, que tenés que encontrarte con tus hijos y cada vez que te encontrás con tus hijos te estás encontrando con algo que sabés que perdiste el control, que tus hijos te miran de costado porque ya no están más en casa. A vos quiero decirte, Dios tiene cuidado de vos y el Señor tiene control de tu vida. A vos que estás en medio de una crisis económica, a vos que estás en medio del control del dinero en tu vida, quiero decirte, el dinero no es la fuente de esperanza. El dinero no te controla. Lo único que te va a controlar es el poder del Espíritu Santo de Dios. Rendí tu control, rendí tu tendencia a los pies de la cruz. Necesitamos entender, saber, admitir que tenemos una tendencia a ser autosuficientes y a controlar lo que Dios quiere controlar. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo quiero decirte, como es indigente, Dios no necesita que lo ayuden. Dios quiere ayudarte. ¿Estarías dispuesto esta noche? Yo quiero hacer un llamado esta noche. Yo quiero hacer un llamado esta noche en el nombre de Jesús, para que puedas venir a los pies de la cruz, para entregarle todo el control al Señor.